bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez. Vamos hoy a estar analizando dos situaciones que a lo mejor podemos empalmarlas, podemos hacer una proyección. Y es acerca de la inscripción de las listas parlamentarias junto con la confirmación de los 8 candidatos presidenciales, pero además con la situación de Bolivia, con esta segunda vuelta con dos candidatos de derecha, Rodrigo Paz y Jorge Quiroga, uno más a la derecha, otro que se presenta más como un centrista de la democracia cristiana. No sé si les suena repetido esto, pero todo lo que se estuvo hablando en las candidaturas de Bolivia con las diferencias propias de Bolivia y Chile, uno se pregunta, bueno, estamos ante un ciclo regional similar a que en aquellos países que van a elecciones. Bueno, todo eso vamos a estar conversando con Guillermo Holzman, la persona perfecta, quien más sabe de estos temas y que analiza como hay que analizar, como digo yo, sacando la emoción, analista de verdad. Guillermo, muy buenas tardes, qué bueno que estés hoy en la entrevista de Nicole Rodríguez. No, ¿qué tal, Nicolo? Un agrado saludarte como siempre. Y muy agradable además poder contar contigo estar como entrevistado tuyo. Bueno, analista político, Guillermo es experto en inteligencia, contrainteligencia y seguridad. Eso lo vamos a hablar otro día, Guillermo. Director de analítica consultores y además es consultor externo, internacional y nacional. Antes de irnos de inmediato con la entrevista, algunos recuerdos, algunas menciones para ustedes como Patreon, la plataforma que tiene este programa para poder sustentarse, para poder continuar. Ya son varios años y muchos auditores. No todos aportan, me imagino que no todos pueden, pero las cifras a veces son bien bajitas. Así es que apóyenos en Patreon buscando el programa La Entrevista de Nicole Rodríguez y también motive a la gente a que apoye y se hacen parte de este canal. Así como lo hizo Método EVE, uno de nuestros grandes auspiciadores, que está con una promoción, se acerca el verano, se han dado cuenta que ya en agosto empieza a amanecer antes y a oscurecer después, ya se empieza a notar esas diferencias y es esperanzador para quienes no nos gusta el invierno. Bueno, Método EVE también te dice que está llegando la primavera y luego el verano y hay que preparar tu figura. Muchos sabemos, sobre todo las mujeres, que hay zonas que no se van con nada. La celulitis, la grasa localizada, la flacidez, piel de naranja, estrías, todo eso va quedando como un recuerdo constante en el cuerpo, ni con dietas, ni con gimnasio, ni con trote sale. Método EVE tiene las máquinas específicas para poder modelar tu figura con unas máquinas muy modernas traídas de Corea del Sur, seguras, pero lo más importante, son eficientes. 20% de descuento diciendo que viene del programa de Nicole Rodríguez. Sucursal en Vitacura, Concón y Los Ángeles. Contacto arroba métodoeve.cl. Y ya sabe, para los malos olores, y si no lo sabe, se lo vuelvo a contar, Oxibiota, este producto maravilloso que nos acompaña desde que comenzamos la entrevista a Nicole Rodríguez, con tecnología de punta desarrollada en Estados Unidos y traída en estos sobres que vienen acá. Usted lo que hace es diluir los sobres en agua, según las instrucciones, y esa solución la vierte sobre el lugar que sale el mal olor. Alcantarillas, cocinas, baños, jardines, a veces con pulverizador, a veces no. Lo importante es que es ecológico, no mata las plantas en el caso de los jardines y tampoco mata las cañerías. Hay muchos productos muy fuertes que ayudan por un momento a eliminar el mal olor, pero la cañería se va principalmente echando a perder y luego el daño es mayor. Ustedes con Oxibiota eliminan el mal olor de raíz, matando las bacterias que producen el mal olor, pero además no daña a su paso el resto de los artefactos. www.oxibiota.cl. Mira, vamos a comenzar con Chile primero, Guillermo, porque el lunes terminaron las inscripciones. Ya tenemos el panorama completo, tenemos la realidad. No son 300 candidatos a la presidencia, son 8, aquellos independientes que lograron las firmas, más Jara, Matei y Kast. Bueno, en el caso de Kaiser, que venía siendo candidato hace ya varios meses. Y además tenemos 5 pactos parlamentarios
Leí varios análisis y ninguno coincide. Así que vamos a ir de a poco, viendo, por ejemplo, desde el punto de vista del oficialismo. Varios dicen, bueno, van divididos, no lograron una lista única, pero son partidos muy pequeños. Por ejemplo, el Humanista Verde, el que no va en el pacto con el Partido Socialista, el Frente Amplio, el Partido Comunista. ¿Cómo lo ves tú, Guillermo, desde el punto de la pérdida de no ir en un solo bloque? ¿Es más bien una situación de imagen o realmente hay votos que se vayan a ir con el pacto del Partido Regional Verde y además con el Partido Humanista? Quiero decir, A ver, humanista. yo creo, bueno, digamos, ya de partida fue una sorpresa de que hubiese dos listas. Estamos hablando de dos partidos menores dentro de la coalición oficialista que optaron por una estrategia propia para poder diferenciarse de una línea oficialista marcada por el Partido Comunista, que yo creo que esa es la verdadera razón por la cual ellos definitivamente se salen del oficialismo. Y sus cálculos electorales señalan de que yendo en listas juntas son una alternativa a la lista del oficialismo, por lo cual muchos electores que no quieren votar por una candidata comunista o no quieren votar por candidatos comunistas en lista parlamentaria van a estar ellos para poder recibir ese voto, ese resabio, si tú gusta, o ese descuelgue del oficialismo a raíz digamos, del tipo de pacto que hizo finalmente entre Frente Amplio, Partido Comunista, Partido Socialista, y una parte de la democracia cristiana. Entonces yo creo que ahí hay una apuesta. Porque no todos van a votar por la lista oficialista ni por la candidata oficialista, y ellos están ahí para poder recibir, aunque de buena forma, ese voto, lo cual les permite no solamente subsistir como partidos políticos, sino que tener una representación parlamentaria que, aunque sea mínima, es lo suficiente para que sean actores en el sistema político. Tú proyectas que sí quita votos, es decir, quita votos Sí. y a la vez le da ese 5% mínimo de sobrevivencia. Exactamente, o sea, la acción humanista con Thomas Hirsch, o sea, tiene cosas buenas, pero o sea, si le das el voto a ellos o al partido de Mulet, no siente que está cometiendo ningún tipo de traición, sino que por el contrario está cooperando para que esas ideas con las cuales yo me siento atractivo, pero no con Jara liderando todo eso, esté más seguro. O sea, es decir, no renuncio a mi idea de izquierda, pero no me matriculo con lo que me están imponiendo desde el oficialismo entre Frente Amplio y el Partido Comunista, por ejemplo. Claro, ahora leía por ahí que decían que la democracia cristiana en el pacto oficialista salió favorecida. También leí que hay supremacía, no, esa palabra no me gusta, hay énfasis en el Partido Socialista, pero también leí, los auditores se están diciendo, bueno, pero tantas cosas, que aquí finalmente ganó el Partido Comunista. Si uno va solo a los números, así, ¿a quién tiene más cupo? Claro, a lo mejor el Partido Comunista no refleja que haya ganado, pero a mí me parece que va por ahí, ¿no? Que el Partido Comunista sale fortalecido independiente a los cupos, ¿o no? ¿Cómo se lee eso, Guillermo? Sí, a ver, la primera línea de análisis tiene que ver con los distritos donde el Partido Comunista, digamos, decidió participar. No, que el Partido Comunista no pretendió llenar todos los cupos ni privilegiarse con una suerte de supremacía o de mayor cantidad de cupos por sobre el resto. De hecho, el tercero en cupos, si mal no recuerdo, si me dieron un número en algún minuto. El Partido Socialista va con más candidatos, pero lo que va a ir cambiando ahí son los nombres y los lugares donde van y el lugar que tengan en la lista. Y en esa perspectiva, me atrevería a decir que el Partido Comunista va a cobrar caro el hecho de que en los distritos donde no se presentó. O sea, el Partido Comunista, la jugada que se hace acá, en términos concretos, es, ok, yo voy en este distrito, pero en este no. Como no voy en ese distrito, yo te voy a aportar todos mis votos a ti, pero en este distrito donde yo voy, tú me aportas todos tus votos a mí. O sea, que son los llamados pactos por omisión, si se quiere, como que en el fondo se negocian los apoyos cruzados. Y el Partido Comunista tiene para sí una gran ventaja para el resto de sus socios, que el Partido Comunista es disciplinado. Ya, digamos, Los comunistas votan comunistas, eso es lo que me quiere decir, y comunistas claro, votan por el pacto, aunque incluya la democracia cristiana. Sí, en la medida, pero van a votar por el socialista, quizás no por el demócrata cristiano. ¿Ya? Entonces, yo diría, en ese sentido, acá hay del Partido Comunista hay una estrategia de ganar-ganar. O sea, es decir, tengo la candidata, no me impongo imperativamente en la conformación de listas parlamentarias, pero escojo donde yo quiero ir y lo obligo a los otros a votar por mí.
Ya. ¿Es tan estratégico realmente el Partido Comunista como uno piensa o como se lee? Es decir, ¿siempre hay tanta estrategia y el resto de los partidos no se dan cuenta? No, No. no, yo te diría que no es tan estratégico como se piensa. Lo que pasa es que el Partido Comunista tiene una doctrina, tiene una línea de pensamiento y tiene una forma de actuar que es coherente. Nada más que eso. Y el partido va actuando el día a día. Ahí tenemos, por ejemplo, que la instalación de Jadwe, por ejemplo, como candidato, al que, al que Yanes Jara no lo quería, en fin, digamos, y muchos no lo querían tampoco, ya, pero en fin, finalmente el Partido Comunista lleva a Jadwe. Entonces, yo diría que el Partido Comunista no es tan estratégico, no es que esté pensando en futuro, al Partido Comunista le interesa sobrevivir electoralmente, aprovechar la ventana de oportunidad que tiene actualmente y que se le abrió con el sistema proporcional, efectivamente. El Partido Comunista iba directo a la desaparición hasta cuando en el gobierno de Bachelet se cambia el sistema mayoritario por un proporcional, que luego se modifica más proporcional todavía. Entonces, eso le da el Voy a espacio. interrumpir, Guillermo, para que me sigas comentando la pregunta, pero aprovecho de preguntarte lo siguiente. Cuando se hizo la reforma al sistema electoral, que se impugnaba y se satanizaba el sistema binominal, ¿se hizo con la intención de que el Partido Comunista ganara más cupo? ¿Se hizo con la intención de que entraran estas fuerzas que eran muy pequeñas en ese minuto del Frente Amplio? ¿O no había una intención tan deliberada? No había una intención tan deliberada porque el sistema proporcional quedó como lo conocemos hoy día en virtud de los conflictos en la derecha entre Renovación Nacional, la UDI, Evópolis todavía no existía, y Amplitud en aquella minuto, que eso le cuesta finalmente, o sea, finalmente carga con toda la responsabilidad de ese sistema proporcional, carga una principal, la Lili Pérez particularmente, Mm. que carga con toda Amplitud. responsabilidad cuando... Tenía un partido que Amplitud, se llamaba Amplitud, sí. claro, cuando Lili Pérez no es, ella es la responsable de darse cuenta de que es necesario cambiar el sistema binominal a uno mayoritario o a uno proporcional. Digamos que en los sistemas proporcionales hay más de 70 modelos. O sea, decir, por lo tanto, pero acá lo que aprovecha la izquierda en ese minuto, y es ahí donde el Partido Comunista se sube, es que frente al conflicto que había en la derecha, porque no querían dejar el binominal, digamos, finalmente se va abriendo espacio un proporcional más cercano a lo mayoritario, pero en el trabajo de comisiones se cambia un proporcional mucho más extremo, que es el que finalmente queda. Y es ahí donde el Partido Comunista aprovecha esta ventana de oportunidades. Y ahí queda la fragmentación y pasamos de 7 8 partidos a 20 21 26 como hay hoy día. Claro, exacto. Ahora, hablábamos acerca de la estrategia del Partido Comunista. Sale ganando el Partido Comunista del Frente Amplio según la inscripción que hicieron. Algunos leían esto como definitivamente el fin de lo que fue la concertación. La concertación hace rato que se acabó, acuérdense que gobernó la nueva mayoría, pero lo que quedaba, ese vuelo que quedaba o esa imagen que quedaba de la concertación, ¿se acaba con esta inscripción ya? ¿Ya no se puede ni rememorar la concertación, Guillermo? O sea, a ver, yo diría, en política uno aprende que todos los cadáveres reviven, o tienen esa posibilidad por lo menos. Ahora, la concertación yo creo que hace difícil que reviva mientras se mantenga este sistema electoral. O sea, el sistema electoral va en contra de dar un incentivo para que el mundo de izquierda, de centro, social cristiano, socialdemócrata, pueda reunirse o pueda nuevamente generar una alianza política que sea suficientemente creíble como para tener una mayoría electoral. Yo creo que eso hoy día mientras hay sistema electoral. Si se cambiase el tema electoral a un mayoritario simple, por ejemplo, o a un proporcional más acotado, que eso implica umbrales, digamos, dificultades para, digamos, crear partidos políticos, etcétera, crear toda una serie de normas que el sistema proporcional lo permite, estaría ahí los incentivos para que efectivamente se cree la concertación 3.0, 2.0, la postconcertación, etcétera, sí. Porque el tema de la concertación tiene que ver con qué, con el hecho de que se deja fuera el Partido Comunista. Claro. Ya, o sea, si acá el que está sosteniendo el sistema
digamos, a su amaño es Partido Comunista. El Partido Comunista descubrió que con el sistema proporcional le iba estupendo, ¿ah? Y lograron incluso hasta senadores, cosa que ellos jamás pensaron. O sea, cuando estaba el líder vivo, ellos sabían, hacían la pelea de los senadores, pero sacó senadores. O sea, es decir, y hoy día están, digamos, el Partido Comunista históricamente, ¿ah? Como siendo uno de los partidos más antiguos de Chile, de ciudad de paso, ¿ah? Siempre, digamos, cuando está llegando a la última milla, como se dice hoy día, que siempre la ansiedad y la soberbia lo matan. Ya, No, estoy tratando de recordar, no son culpables directamente ni responsables, pero un poco lo que pasó con la propuesta constitucional que al final se radicalizó tanto y las puestas en escena eran tan radicales que la gente incluso sin conocer todo el contenido de la propuesta constitucional la rechazó igual, porque ya al final de cuentas quemaron el pan a la puerta del horno con esa radicalidad y podría exactamente. pasar lo mismo con Jara, con su candidatura, Guillermo. Así es. Entonces, o sea, que Julia Jara ya tiene techo. O sea, es decir, de punto de vista, o sea, pensemos que hoy día tenemos voto obligatorio, que Mm. intentó modificarse, pero finalmente eso es modificación. El tema está en el tema de la multa y que se aplique la multa respectiva, que es el incentivo perverso, si te gusta, pero para que la gente vaya a votar. Ya. Pero con voto obligatorio es evidente de que el Partido Comunista disminuye votación. O sea, el Partido Comunista, en términos históricos, en Chile, por mucho que tenga muchos militantes, pero en Chile su votación es un 5 o 6%, en el mejor de los mundos un 8%. Qué sé yo, pero no es más que eso. ¿Ya? Como que equivale a lo que sacó Jara en las primarias, ¿ya? A la gente que fue a votar por Jara. Ese 6%, qué sé yo, del padrón, eso es el Partido Comunista, básicamente. ¿Ya? Entonces, yo diría que el Partido Comunista ya está con techo. Yo me cuesta creerles y por eso he sido muy cauto de no comprarme las encuestas hasta que no empecemos la campaña. Hoy día el Partido Comunista, su estrategia política y de la izquierda en general, es enarbolar mucha retórica, mucha propuesta al aire, pero sin cosa concreta. Ahora ya estamos más serios porque hay programas, hay una serie de cosas, pero hay nombres, sabemos cuántos candidatos son, y con 8 candidatos al Partido Comunista no le va bien. Es decir, porque o sea, a Jara no le va bien con esos 8 candidatos, definitivamente. Pero déjame entender lo siguiente a propósito de la estrategia, Guillermo, y también quiero entender el Partido Socialista. En el lanzamiento de campaña de Jara y la propuesta, esas 38 páginas, escondió a los comunistas. Lo voy a decir directamente. En el comando no hay ningún comunista. Me imagino que en segunda línea hay, pero de los que dan la cara, los voceros, los encargados programáticos, no hay comunistas, escondió a todos los comunistas. Y en el programa leí prácticamente puros enunciados. Incluso dijo el día lunes que tenía en economía varias propuestas de la CPC le hacían sentido, que se asimilaban a lo que ella quería proponer. ¿Eso es pura estrategia? ¿Qué es lo que es Sí. eso? ¿O el Partido No solo Comunista de eso, hoy no es el Partido Comunista de ayer o son los mismos de siempre vistiéndose solamente. con otro traje? Son los mismos de siempre, o sea, responsablemente te puedo decir que son los mismos de siempre. ¿Ya? Y por eso, digamos, su coherencia, yo se la respeto y se le agradece porque cuando tú conversas con un comunista, sabes con quién estás conversando. Claro, exacto. Y eso siempre en política se agradece. Entonces, ahora ellos vieron la ventana para poder acceder al poder, además apoyados por los que siempre lo han dejado afuera. O sea, el Partido Comunista nunca tuvo tenido un candidato presidencial. Siempre ha ido en coalición, siempre ha sido minoría en las coaliciones. ¿Ya? O sea, es decir, entonces yo te diría, el Partido Comunista hoy día está en un mundo siempre soñado, que hoy día se hace realidad. ¿Ya? Entonces, yo diría, el Partido Comunista, bueno, digo, ansiedad y soberbia son dos cosas que cruzan cada vez que el Partido Comunista se enfrenta a situaciones en las cuales se definen cosas, finalmente, digamos, se apresuran, y de alguna forma terminan perdiendo. Digamos, y por eso digo que el Partido Comunista no tiene estrategia a largo plazo. Su estrategia a largo plazo, si tuviese alguna, es sobrevivir. Por lo tanto, la sobrevivencia se transforma en su afán del día a día. Pero se sabe cuando se está frente a la candidata Jara, se sabe que es comunista, es decir, habla Carmona y sabemos desde dónde habla. Habla Jadwe también. ¿Conseguirá éxito la estrategia de plantear una candidata comunista que no es comunista o la gente tiene la suficiente noción del comunismo para decir esto es una impostura?
Yo creo que la gente tiene una suficiente noción del comunismo. O sea, Chile, digamos, ha tenido toda una discusión alrededor del comunismo y tiene una suficiente noción del comunismo. Que Chile quiere en transformación, la ciudadanía que sí también las quiere. Que esa no coincide con lo que la derecha les presenta, también es cierto. Por lo tanto, muchas veces la propuesta que se hace a la población, a muchos ciudadanos los deja enfrentados, porque en voto, mejor voto comunista solamente voy a ir en contra. Sin embargo, cuando se les coloca en la disyuntiva, bueno, ya elija, se rechaza a la Convención Constitucional. Cuando la derecha quiere imponerme las cosas, la rechazo también. Claro. Entonces yo te diría, el ciudadano tiene un sentido común, en la cual entiende, quizás no es capaz de darte una charla sobre marxismo, pero entiende qué cosa es. Y Jara ha tenido que aprender de que el Partido Comunista, también junto con Jara, de que el Partido Comunista ya no representa al pueblo, representa a un grupo dentro de la sociedad que puede estar o no en el pueblo, como en el pueblo en términos de clase baja, en términos socioeconómicos me refiero, ¿ya? Pero que ya, digamos, hay comunistas que hoy día son clase media alta y, digamos, y dueños de empresas. Entonces, el Partido Comunista es como una suerte de gusto propio, ¿ya? En el cual ojalá todos seamos iguales. ¿Ya? ¿Y quién puede estar en desacuerdo con eso? Entonces yo me juego con eso, pero la verdad es que el Partido Comunista es una minoría y va a seguir siendo una minoría. Y el techo de Jara está marcado por el techo, por la votación de Boric. Entonces, por lo tanto, Boris, o sea, estamos hablando del 30%, 35%, 38%, lo más. Ya, o sea, sí, con toda suerte. ¿Alcanza el 30% de Jara para sacar buenos resultados parlamentarios o eso va a implicar que Esperemos, el mira, oficialismo actual quede en minoría en el Congreso? yo creo que al oficialismo y parlamentario le va a ir mal, Mm. tiendo a pensar. Se va a dar un poco la lógica que pasó la de alcalde y concejales. Y creo que el gobierno no ha mejorado tanto como para poder pensar que le va a ir bien. Va a mantener, yo creo, cerca de un tercio, quizá un poco más. O sea, si saca más de un tercio, ya es triunfo para el oficialismo en términos de diputados. Si saca más del 40%, pueden bailar. Sí, Qué sé claro. yo, pero no creo que saque más que eso. Ya, vamos, Ahí se nos cortó, Guillermo, a ver si lo retomamos. Ahí se estuvo congelando la ya, imagen, pero retomemos la respuesta, Guillermo. ya. Ya, entonces, o sea, lo que tenemos es que el oficialismo eh, puede sacar un tercio de diputados. Si saca un tercio, va a ser coherente con lo que ha tenido el apoyo de Boris. Yo dificulto que saque el tercio en todo caso. Pero si llegara a ser, van a estar muy contentos. Pero si sacan el 40%, va a ser maravilloso. O sea, van a bailar. Pero no creo que saquen más que eso. Y el resto va a estar dividido en los otros partidos políticos. Recuerda que son 5 listas parlamentarias. Por lo tanto, estamos hablando de un número significativo que logren sacar, pero yo creo que no van a llegar a eso. O sea, digamos, todo hace pensar que no. Ya me voy a ir a la oposición, pero para terminar el tema del oficialismo, el socialismo democrático también desaparece con esto, ¿no? Ya ni siquiera tiene sentido hablar de aquello. ¿Y cómo queda el Partido Socialista, que se supone que era la izquierda hegemónica, el partido de izquierda hegemónico? ¿Realmente el Frente Amplio ha cumplido el objetivo de reemplazar al Partido Socialista? ¿Quién, quién hoy pone la música en la izquierda, más allá de que la candidata es comunista? Pues eso es bastante ya. Hoy día la izquierda está dominada por el Frente Amplio en su alianza estratégica o funcional con el Partido Comunista. Apruebo Son- dignidad, la antigua apruebo sí, dignidad. sí, apruebo dignidad, tú lo has dicho muy bien. Ellos están colocando la música ahí. El socialismo está perdido, ¿para qué hablar del PPD, el Partido por la Democracia? La democracia cristiana se dividió. Ya, ahora, lo que importa de esos partidos, digamos, que es el mismo fenómeno que pasó como en Francia en un momento determinado, hace unos años atrás, cuando aparece Macron, dicho sea de paso, el tema que acá no tenemos ningún Macron que haya formado un partido político, haya sido capaz de sacarle voto o militante a la derecha y al socialismo, ya, como lo hizo Macron, qué sé Pero yo, todavía no con lo vemos, quizá en esta por elección eso es digo, un ciclo. pero es evidente, o sea, la izquierda en Chile ha seguido el mismo patrón de desgaste, o el mismo camino, no el mismo patrón, el mismo camino de desgaste y de desaparición de lo que pasó en Francia. Pareció también lo que pasó en Italia antes, ¿ya? Y no muy distante de algunos elementos comunes con España. Entonces, la izquierda está capa caída. O sea, para decirlo frente. Y lo que tenemos es el intelectualismo de izquierda del Frente Amplio, Mm. ¿ya? Que sé yo, más la doctrina marxista tradicional del Partido Comunista. Y esas dos cosas se unen.
Y de ahí salen las ideas brillantes que nos están presentando en el programa, y la idea brillante con las cuales Jara le suma el estilo Bachelet, para decirlo de alguna forma, ¿ya? Como empatía pura, ¿ya? Empatía pura sin ideología, que va a llevar algunos votos, por supuesto, pero no va a poder sacarse de encima el cartel de ser comunista. Y si mientras más intente decir que no es comunista, más votos va a perder. Claro. Y que hay una cosa que en Chile ya no sé, o sea, que me diga que es una cosa y haces otra, no. A París le va bien por eso. Yo soy esto, y quiero esto y quiero todo lo demás. Artés, que va a ser candidato también, digamos, como ya un candidato milenario, podríamos decir, en todo sentido, ya, digamos, él tiene su votación que el 2%, el 1%, el 0,5% por ahí anda, ¿ya? Pero él va convencido y la gente le agradece. O sea, tú conversas con Artés, y el tipo es coherente con su pensamiento, es que, o sea, que lo defiende bien y de buena forma. ¿Ya? ¿Ya? No tiene que existir. Entonces, yo diría que acá tenemos una izquierda que ha perdido identidad, ha perdido propuesta, y peor aún no entiende para dónde va el mundo. O sea, porque no sabe si debería abrazar un capitalismo de Estado como China, pero ya eso es complicado porque decir la palabra capitalismo ya es complicado. ¿Ya? O sea, ya significa romper muchos esquemas. Guillermo, Marco Enrique Ominami ya no mueve la aguja en la izquierda, No. quinta carrera presidencial, pero en las primeras tenía un 10%, un poco más, y ese porcentaje hoy sería interesante, ¿no es cierto? Ya no mueve la aguja, ¿no? No, yo no muevo la aguja. O sea, yo creo que el Marco Enrique Minami debe estar bajo el 5%. O Sí. sea, no lo veo como un referente. Su idea puede ser interesante, qué sé yo, pero está solo. O sea, es decir, la- y el hecho que no le pase desapercibido a quienes pensan, yo estoy pensando cuando digo todo esto en que hay una masa que va a votar obligatoriamente y que tiene y se para en el balcón a ver de forma distinta la política. Ya, o sea, por si acaso, o sea, como es distinto así a los militantes que están con su visión ya preclara de mucho antes. Y Marco Enrique Minami lo que no le gusta a estas personas es que aparece cuando hay elecciones nomás. Claro. Entonces, claro, entonces, al igual que Artesto, o sea, digamos, qué bueno que existan, qué bueno su idea, pero a veces cuando hay elecciones. No, Acá claro, la porque se ratifica el hecho de que se ratifica esa idea que circula con respecto a que al final las campañas terminan siendo un lucrativo negocio porque te devuelven plata por voto, también a los partidos políticos, hay tres vías de financiamiento, es bastante, ¿ah? Sí, pues por eso digo yo, entonces yo diría que es eso. La sorpresa la puede dar Maine Nichols, qué sé yo, que aparece eso, pero no tiene historia. Entonces, y su paso por el fútbol, si tú eres futbolero lo podrás entender, pero no todos los que van a votar son futboleros. Entonces, y no entienden mucho esta lógica entre política y fútbol a ese nivel. Como otra cosa es que como presidente compre acciones de un club, qué sé yo, a que pase de dirigir la NFP a ser candidato Claro, presidencial. pero lo que menos se entiende, Guillermo, es que no estuvo en la política todo este ciclo para Exacto. después confirmar su interés en la política diciendo que o inscribiendo su candidatura, sino que aparece para la candidatura. Eso es lo curioso. Él puede venir del fútbol, pero empezar a hacer una trayectoria política o estar involucrado en los debates, ¿no? Entonces, lo que sorprende más es que aparece solo para inscribir la candidatura. Claro, y el fútbol, digamos, él estuvo dirigiendo el fútbol, pero un fútbol que tiene ya una etiqueta de corrupción que No es no es menor, menor. real es bastante. Claro, y que Para no un pasa Estado desapercibido. necesitamos limpiar el Estado, ¿no? No seguir Sí, ensuciándolo. claro, sí, acá el ejemplo yo te diría un poco de la Dorothy Pérez. O sea, Dorothy Pérez es el ejemplo perfecto de servicio público que todos queremos. O sea, una persona que cumple su trabajo, cumple su labor. Afortunadamente ahora le está pidiendo que todos rindan cuenta con los sumarios, con todas las cosas Sí. respecto a toda la denuncia que ha colocado la Contraloría. Entonces, el Dorothy Pérez está estableciendo en estas elecciones un factor externo, como dirían los economistas, es una externalidad. Una externalidad. Bueno, Es una, positiva será para los exacto, ciudadanos. Claro que salió ahí claro, un tema con un auto. Bueno, me voy a ir a la oposición. La oposición dice que debieron haber ido en una lista única. Los analistas repiten el cliché de la autodestrucción de la derecha. Yo te voy a plantear lo que yo miro. No me ya. parece que hay una autodestrucción, me parece que hay una situación natural siendo que los partidos de derecha se han fortalecido, son las ideas y la corriente que hoy la lleva, que tiene más fuerza y además tienen dos
candidatos presidenciales, principalmente un tercero que es Kaiser, bastante fuerte. ¿Cómo es posible que en ese contexto vayan en una lista única? Era prácticamente improbable. ¿Es la autodestrucción de la derecha o más bien estas dos listas principales del Partido Republicano y del Partido Libertario Social Cristiano, más Chile Vamos y Demócratas, suman en vez de restar? ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo diría que primero no es la autodestrucción de la derecha. Ya partamos por ahí. La segundo son las distintas expresiones de una derecha que ha perdido su identidad, particularmente la derecha tradicional. Y yo ahí tengo mi punto en términos de que tanto la UDI como Chile Vamos, y van a arrastrar en ello a Evópoli, van a tener el mismo destino que tuvo el Partido Socialista y la Democracia Cristiana al otro lado de la calle. Es decir, ya ellos no se dan cuenta que han tenido un desgaste, que es importante, y que ese desgaste, digamos, que se ve en su poca capacidad de influencia para poder lograr cosas. Y te estoy hablando para esto, lo que tú miras siempre es solamente la Cámara de Diputados, no el Senado, por sacar, porque el Senado tiene otro peso adicional que es Y muy otra distinto. dinámica, sí. Sí, Reina, por si acaso, cuando te hablo particularmente de Cámara de Diputados. Entonces, el partido yo creo que el, Chile, Renovación Nacional y la UDI van a ir disminuyendo, van a disminuir diputados, van a disminuir diputados básicamente, ¿ya? Y esos diputados los va a tomar o como se llaman, como esté amarillo, como esté o sea, la lista de Casi con Kaiser, ¿ya? Se van a ir para allá. O sea, ellos no van a sacar mayoría tampoco. No sé, ninguno va a tener control del Parlamento, en el Congreso. Pero, pero sí la representación de Renovación Nacional, la UDI, va a disminuir. Eso es lo que yo percibo, porque estos procesos cíclicos políticos, lo que le pasó a la izquierda le va a pasar a la derecha. Lo hemos visto en Italia, lo hemos visto en España, lo hemos visto en, qué sé yo, en Francia particularmente. Entonces, yo te diría que esto va a pasar y acá aparece la alternativa. Y aparece Kast, con una alternativa que gracias a Kaiser le parece más moderado que otra cosa. Kaiser le hace un favor enorme a Kast. ¿Ya? Kaiser, digamos, ha descubierto que tiene una capacidad política que no se imaginaba, ¿ya? Con familia incluida, ¿no? Digamos, y probablemente pueda ser una buena alternativa en 4 años más. ¿Ya? Digamos, para que compita contra Boris, digamos, yo el O 2030. Bodanovich, o Bodanovich. Ahora, claro. Pero sácame de la siguiente duda, Guillermo, ¿pero unidos hubieran tenido mayoría en el Parlamento o acá hay perfiles de votantes que si republicanos o en el caso de los libertarios van con Chile Vamos no votan por ellos porque los encuentran traidores o porque consideran que Chile Vamos no es de derecha o no respeta o no pelea por las ideas de derecha? Y que yo creo que, o sea, a ver, matemáticamente, si la derecha hubiese ido junta, tiene mayoría en el Congreso. Sí, Ya, ¿eh? esto matemáticamente. Pero matemáticamente, digamos, es imposible hacer la ecuación porque es una ecuación ideológica. Y acá tenemos una diferencia notable en torno a lo que es el liberalismo clásico. O sea, en Chile vamos, conviven un liberalismo clásico, liberalismo político, con un conservadurismo liberal. O sea, son los pipiolos, los pelucones de antaño, que después pasaron a ser liberales y conservadores, y esa pelea todavía se mantiene internamente. O sea, para explicarlo en términos muy simples. Entonces, luego entra Evópoli, y ahí ya se pierde. O sea, acá el que logró imponer, digamos, lo digo con esa palabra, imponer una visión macro conjunta fue Piñera. O sea, sin Piñera, digamos que si el Chile Vamos, digamos, pierde rumbo. Pierde ¿Cuál rumbo es esa porque visión, Guillermo, de Sebastián Piñera? Siempre se le decía que muy preocupado de la gestión, que era muy bueno por lo demás, pero carecía del aspecto político. Quizás ahí también entra la guerra cultural, porque cuando uno compara hoy lo que está proponiendo la nueva derecha, la derecha sin complejos. Por ejemplo, me voy a cosas bien puntuales. Disminuir ministerios, disminuir esta carga. Sacar regulaciones, te dicen, oye, pero si Sebastián Piñera también aumentó ministerios, pues. Después te dicen, oye, pero si Sebastián Piñera apoyó la famosa causa de pueblos originarios.
Incluso declaró un feriado nacional. Entonces, ¿de qué derecha me hablan? ¿Cuáles eran las ideas de Sebastián Bueno, Piñera entonces? no, tú me estás hablando de una derecha conservadora, acabo de partido, o sea, me estaba Sí. repitiendo un poco son los elementos de derecha conservadora. Y Sebastián Piñera es una derecha liberal en la cual dice, ok, la izquierda a nivel mundial ha tomado la bandera del liberalismo para poder llevar sus propias iniciativas adelante, que es el tema de los pueblos originarios, que es el tema de la inclusión, y particularmente él encuentra razón a los objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a digamos, luchar contra la pobreza, etcétera, que son propios del globalismo, diríamos hoy día, en los términos más teóricos. Es decir, eran las banderas prácticamente de la izquierda, de la nueva izquierda a nivel global. Y él se toma de una parte de eso para decir acá lo que se defiende es la democracia, la economía, el capitalismo, pero en beneficio de la sociedad. ¿Ya? Más o menos eso en términos muy, muy, muy sintéticos. Pero además Piñera tenía una cosa, hacía cosas preocupado de que no se podía mantener un Estado sin que tuviera un equilibrio macroeconómico y eso requería inversión y requería industrialización y visión de futuro, que son las cosas que Piñera se focalizó, o sea, es decir, conseguir inversión, preocuparse del crecimiento, pero para poder dar beneficio social a quienes lo necesitaban. ¿Ya? Y se encontró con la muralla del Estado, Mm. el Estado burocrático nuestro, donde cada uno tiene su parcela, o sea, y eso quedó en evidencia en la pandemia. Es decir, cuando trata de tener los datos de los chilenos para poder a quién va a ayudar, no habían datos. Pero eso no es culpa de Piñera. O sea, Mañalich, que estaba de ministro de Salud en aquel minuto, digamos, y Piñera, bueno, ¿qué hacemos? Adelantémoslo, porque Piñera se quería adelantar y demostrar porque él pensaba a nivel mundial. Entonces, que Chile primero, que Chile avance. Entonces, tenía una visión distinta, pero nace de un liberalismo que, en términos ideológicos nuestro, en la dinámica nuestra, dice, yo voté que no en el plebiscito, ya eso lo validó frente a la oposición, pero es porque es un liberal neto, ¿ya? Es un liberal que transita entre el capitalismo propio digamos, de una derecha liberal, ya con interés individual, etcétera, que sigue las inversiones, y una socialdemocracia europea. Que sé yo, ahí se mueve. Pero eso lo podía hacer él porque fue presidente, el único presidente de derecha de retorno a la democracia, y fue presidente porque tenía las espaldas financieras para que cualquiera que le dijese, ¿sabes qué? No te voy a financiar tu campaña. Ah, ok, no me financias, ya, chao. Como se lo dijeron a Matei ahora, o sea, es decir, si Claro. siguen sin irse, que no hay plata. ¿Ya? ¿Ya? Entonces estamos hablando de que la propuesta de Piñera finalmente era bastante más integral, pero tenía peso propio para disponerlo. Y, Y, él, y esa imposición que hace la derecha es lo que lo guía. y la diferencia con Evelyn Matei, Guillermo, para irnos también a la campaña de ella, cuando uno lee quiere crear 1 millón de empleos, habla de gestión del equipo, uno recuerda a Sebastián Piñera. ¿Está haciendo la misma campaña Sebastián Piñera? No, Yo no creo sé que si le sí. está funcionando, pero me, me- No, no me- me funciona porque pregunto no es si Piñera. se está posicionando con esas ideas para llevar adelante su campaña. Sí, es que no es Piñera. O sea, es decir, digamos, las ideas son de Piñera, Son ¿ya? las Pero mismas. son las ideas que tenía Piñera y que no están reinventadas. O sea, a mí me encantaría, y yo lo he preguntado, si puedo tener acceso a las carpetas o a las ideas que estaba trabajando Piñera en el momento de fallecer, que claramente estaba preparando una nueva, digamos, incursión presidencial. Ya, Qué ánimo el hombre. Bueno, que en paz claro, descanse. claro, claro, Después lo pero que le pasó en octubre del 2019 iba a ser Pero difícil. eso, pero quería reivindicarse a sí mismo, porque digamos entendía que el tema bueno, ¿verdad? Y estaba preparando la carpeta. Entonces, digamos, y había encargado estudios, etcétera, porque estaba preocupado de lo que venía, y lo que había que hacer. Entonces, Piñera deja muchas cosas de la PGU, en lo social, pasando por la política antártica, que sé yo, y la política de construcción naval, entre varias otras cosas, todo el tema astronómico. En fin, o sea, hay muchas cosas que Piñera hace que hoy día recién empezamos a ver los frutos de todo eso. Pero es porque pensaba a futuro. Y un tipo que se dedicaba a pensar eso y estudiaba, qué sé yo, etcétera. Entonces, él estaba muy focalizado dentro de lo que él quería. Claro, pero te pregunto con respecto a Evelyn Matei, es decir, Chile Vamos está planteando más o menos lo mismo en un 2025 con necesidades y urgencias distintas, ¿no? Sí, pues, o sea, pero yo te voy a responder de la manera más académica que puedo. ¿Ya? O sea, ¿tú dirías que Jara, digamos, determinó cómo iban a estar compuestas las listas parlamentarias? No, ella dice que se abstuvo.
Bueno, bueno, yo diría que a Matei la obtuvieron. Ya, ya, o sea, para, para, para decirte eso. O sea, eh, la credibilidad de Jari Matei, en términos de que no lidieran su propia coalición, porque no hemos acostumbrado a un Lagos, a un Elwin, que yo era famosa el enfrentamiento entre Elwin y Lagos, quién mandaba, después aparece Frey, que eran los tres, el triunvirato ese, ¿ah? Y después aparece, digamos, Bachelet, que se le entrega un mandato, ya, digamos, que hay otra historia muy distinta, y después aparece Piñera, yo soy el líder, Claro. ¿ya? Y quiero hacer un cambio en la parlamentaria, pregúntame a mí. Digamos, y convénzame de que hay que hacerlo. Entonces, o sea, cuando tenemos dos presidentes, Kast cortó bien lo que era parlamentario, sí, Sí, él claro. participó. Digamos, junto con Kast se negoció con el Partido Social Cristiano y con lo otro, qué cupo iban y por qué y qué se iba a hacer. Entonces, hay ahí Entonces, yo diría, si yo busco una cosa que representa al final del día una debilidad para Matei, es que ella no aparece o no es percibida como la líder de su propia coalición, y lo mismo le pasa a Jara. Guillermo, las encuestas, la elección, ¿va a cambiar, tú crees, de acá al 16 de noviembre o las posiciones que muestran las encuestas, que varios dicen que no marcan nada y se equivocan? De hecho, vamos a entrar al tema de Bolivia, que también se equivocaron. Sí, sí. ¿Tú crees que los resultados de noviembre van a ser distintos a lo que muestran? Sí, puede ser levemente distinto. O sea, lo que podría modificar, o sea, yo que tenemos a Kass, digamos, y Kaiser, perdón, a Kass y Matei, que si yo como en la pole position, independiente que Matei hoy día esté tercera o cuarta, yo te diría, en política, lo que vale finalmente para ese electorado que define la elección, insisto en eso, va a ser la campaña política en los últimos 15 días, antes del 16 de noviembre. O sea, primero de noviembre, yo creo que ahí recién podemos tener una película más o menos clara con las encuestas a ese respecto. Hoy día puede haber muchos modelos estadísticos o de encuestas o muestrales que permitan proyectar. Es que yo diría que todo eso se agradece porque nos dan algunas luces respecto a cómo se puede mover, los escenarios existentes, etcétera, pero no tenemos ningún elemento anterior que nos permita determinar el comportamiento electoral, dentro de un escenario turbulento a nivel mundial. Ya, o sea, si, digamos, tú estás en tu casa, y ves el tema de los aranceles, que no entiendes nada de por qué colocan aranceles y cómo me va a afectar a mí, y tienes un montón de medios de comunicación tratando de explicarte que no nos va a afectar, pero es que solamente un 10%. Entonces tú, a ver, vamos a pagar un 10% más y yo no me va a afectar, eso no te lo creo. O sea, si tú escuchas 10% y te dicen que no te va a afectar, no lo crees. O sea, si me colocan un impuesto, claro que me afecta. O sea, entonces yo diría, ese electorado quiere cosas concretas y prácticas. Ya, digamos, que yo creo que un poco lo que se vio en Bolivia. Recuerda además que el próximo año tenemos elecciones en Perú, en Colombia, en Colombia y en Brasil. Claro, por eso quiero entrar al tema de Bolivia. El resultado de Bolivia, Guillermo, puede ser como un aire o un impulso a la campaña de Matei en el sentido que el candidato que lideró la primera vuelta, Rodrigo Paz, venía tercero en la encuesta. Así es. Y Samuel Doria, que lideraba la encuesta, salió tercero a la vez, junto con Jorge Quiroga, que marcaba siempre el segundo lugar. Pero además, este personaje, Rodrigo Paz, se posiciona representado por el Partido Democracia Cristiana, que también te quiero preguntar si podemos decir que la democracia cristiana de Bolivia es similar a la que fue la chilena, pero se presenta Rodrigo Paz al medio, el centrista, el que quiere acuerdo y que quiere una Bolivia en paz. Más o menos eso lo estoy... Reconciliación de la patria, decía Rodrigo Paz. No es de derecha ni de izquierda, más o menos esa es su presentación. Jorge Quiroga, más a la derecha en su discurso, hablando de apertura de mercado, una nación libre, estabilización de la economía, pero además atacando al MAS y a la izquierda bolivariana mucho más directamente. Igual hay una similitud tremenda con lo que está ocurriendo entre Cast y Matei en las posiciones que están intentando, salvo la diferencia que Rodrigo Paz es nuevo, no se le conoce, y Jorge Quiroga ya fue presidente, entonces en ese sentido no es mucha, puede que sea un distinto Jorge Quiroga, porque la gente cambia, pero fue presidente y el pasado igual pesa.
¿Cómo hacemos ese símil? Y puede ser que esto le dé energía al comando de Matei y decir, estamos bien, tenemos que seguir posicionándonos como del centro con ese discurso de los acuerdos y de llamar a todos a conversar. Pucha, yo diría que no, no es comparable, yo le sugeriría al comando de Matei, de que no mire el ejemplo de Bolivia porque puede ser peor. Y te explico por qué. Eh, Primero, Rodrigo Paz es hijo de uno de los presidentes exitosos dentro de Bolivia, de Paz Zamora. Es hijo de él. Paz Zamora, digamos, gobierna Bolivia y tuvo muy buen gobierno en su minuto. Y Rodrigo Paz lo que hace en esta oportunidad es no hacerle caso a las encuestas, ¿ah? Y hace lo que su papá, lo vio con su papá, recorrió el país en camioneta, A la ¿ah? antigua política. A la antigua política, y Sin, fue sin allá a tantas redes conversar con... sociales, entiendo también. Exactamente, hubo muy pocas redes sociales. Tuto Quiroga, ah, eh, él, o sea, traicionó coalición y compromisos políticos que había adquirido en otras. Tuto Quiroga es más o menos como Parisi acá, o sea, es decir, como ha ido a todas las últimas elecciones. Ya, ya, Eh, entonces, o Marco Enrique Minami, o sea, como apareció en todas. Y Tuto Quiroga ha dejado varias cosas así eh, incompletas e incluso, digamos, dejando atrás pactos, incluso con la propia de Democracia Cristiana. Entre paréntesis, la Democracia Cristiana de Bolivia casa perfecto con el pensamiento de Eduardo Frei Ruiz Tagle. Ya. Entonces, Esa democracia cristiana. sí, esa es la Democracia Cristiana, por Claro. si acaso. ¿Ya? Digamos, ahora, es lo que hace, lo digo, más es colocar un discurso más populista, si tú quieres, en términos de ofrecer muchas cosas, pero yo diría tiene un tinte populista que es evidente, yo diría, a raíz de las ecuaciones que ha tenido que hacer en su campaña. Sin embargo, como lo más probable es que sea Rodrigo Paz quien gane la elección en la segunda vuelta el 16 de octubre, que es la misma fecha que la de Argentina, dicho sea de paso. ¿Ya? Y que Tuto Quiroga, digamos, salga segundo. Si Tuto Quiroga ganara, sería una sorpresa. O sea, digamos, yo sé que está trabajando ya en Tarija, en toda esa parte, para poder, vamos, hacer los comandos necesarios y triunfar en la presidencia, cosa que él quiere. Tuto Quiroga llegó a la presidencia en virtud de la renuncia de Hugo Banzer por enfermedad, y él era su vicepresidente y estuvo gobernando Bolivia por un año. Ujú. Ya. Pero dicho todo eso, ¿por qué yo te digo que Matei mejor no mire para allá? Porque acá en Chile no tenemos a un Evo Morales. Y Evo Morales, que no pudo participar en esta elección por un fallo constitucional, digamos, de la justicia, porque está acusado de pedofilia, qué sé yo, abuso sexual, etcétera, ¿ya? Él fundó, digamos, dejó solo Arce a toda la izquierda, que le fue pésimo en el Congreso, además a la izquierda boliviana, ¿ya? La Eh, izquierda suma 11% en total. Total, exacto. Es muy poco. Mm. Exactamente. Y él formó un nuevo movimiento que no es legal, pero se llama Evo Pueblo. ¿Ya? Y Evo Pueblo, con su líder al frente, llamó a votar nulo. Mm. Y sucede que los votos nulos, a ver, en términos, en todo sistema electoral, tanto acá en América Latina como en Europa, los votos nulos y blancos no son votos válidos. Por lo tanto, no se contabilizan. Por lo tanto, no aparece ningún cuadro que a ti te pasen, van a aparecer los votos nulos y blancos, porque no se contabilizan. Y los porcentajes que ahí aparecen asociados a cada candidato son los votos válidos solamente. Por lo tanto, no están los votos nulos y blancos. ¿Ya? Digamos, entonces, es un detalle. ¿Por qué te digo esto es importante? Porque los votos nulos, el que obtenido en Bolivia en esta elección, son más de 1.300.000. De hecho, la cantidad de votos nulos ocupan el tercer lugar en la preferencia de los votantes en Bolivia. ¿Ah? Con lo cual te deja a un Evo Morales con capacidad de convocatoria, opositor a los dos candidatos que van a pasar a segunda vuelta y con capacidad de influencia y presión concreta y política sobre el proceso electoral de aquí a la segunda vuelta y luego de que efectivamente, digamos, asuma el nuevo presidente, cualquiera de los dos que sea. Es decir, Bolivia se enfrenta a un problema serio de gobernabilidad. Claro, ahora decían que el rival para el próximo gobierno efectivamente va a ser Evo Morales, producto de ese cálculo que se hacía del 20% de nulos, pero por otro lado decían, este es el fin del ciclo del movimiento al socialismo, del MAS, el Sí. movimiento indigenista. Entonces, tenemos ambas cosas, es decir, no sé si se puede decir así, sobrevive la figura de Evo Morales, no así
el MAS o el movimiento al socialismo al estilo boliviano, digamos. Ese hito o ese ciclo al parecer está terminado, pero Evo como figura sigue vigente, una cosa así. Sí, exactamente. Evo sigue vigente, pero con un apoyo más del 20% de la, digamos, de la población adulta. ¿Ya? Por lo tanto, y no es partido legal, y constitucionalmente Evo Morales no puede ser representante de nada. En consecuencia, la única opción que le queda es la calle, Claro, y como las calle protestas. violenta. Las protestas. Guillermo, Claro. para terminar, se dice que las elecciones se ganan en el centro, es lo que repiten los analistas. ¿Son los tiempos para ganar la elección en el centro? No, no, a mí me encantaría que fuera así, pero la verdad es que no. No, lo que pasa es que quien gane, y ahí va a depender mucho de cómo se haga la bajada de campaña particularmente, hasta ahora es mucho discurso, muchas propuestas, mucha idea así, o sea, porque además eh, no, hemos caído en un vicio que a mí me parece preocupante, es decir, que el candidato te asegure todo lo que va a hacer, ¿ah? Y que asegure el éxito de todo lo que va a hacer. Entonces me parece a mí que es una mala señal. ¿Ah? Claro, pero oye, si voy para allá, ¿cómo me va a ir? Me tiene que ir bien, pues así que si me da mal es culpa tuya, no es culpa mía. Entonces, yo creo que ahí hay un tema potente. Bueno, lo que sea es que yo diría que acá en Chile lo que va a pasar va a depender muchísimo de ese 30-40% de de la población que va a votar obligatoriamente, ¿ah? Y que está lejos de la izquierda y la derecha tradicionales, que le da lo mismo, y que se va a ir por quien sea más coherente con los resultados que ofrece. O sea, Claro, es decir, es que acá donde yo creo que se produce la confusión, esa gente que va a salir obligatoriamente a votar, se traduce para varios analistas, un cliché en Chile, son personas que no están politizadas, no son ideologizadas y que están cansadas de las peleas, ¿ta? Y que van a votar por las propuestas. Pero yo creo que acá se produce una confusión porque las personas que están obligadas a votar van a votar por las propuestas, también por lo que ven de la capacidad de esa candidatura de cumplir aquello, pero no necesariamente esas propuestas tienen que ser tibias, tienen que ser simplonas o tienen que ser una ecuación que sume la derecha y la izquierda. O sea, yo creo que ahí hay una mal perfil de esas 7 millones de personas que, claro, no están en los debates todos los días, pero que van a ir a votar y que necesitan también y que quieren que Chile vuelva a crecer y que se enderece. mira, a ese grupo de personas, a ver, pero lo primero es decir, cuando se produce una desideologización de la sociedad, es decir, cuando la sociedad ya deja de ver el mundo político como izquierda y derecha, no me gusta eso, no significa que se vaya a un lugar donde no hay nada. O sea, ahí se habla de un proceso de reideologización. ¿Qué cosas le interesan a ellos? La calidad de vida, le interesa que se respete a las personas, a la dignidad de las personas, digamos, básicamente, y le interesa unidad de desarrollo. ¿Ya? Date cuenta que las tres cosas que te digo no tienen que ver ni con la economía ni con la seguridad directamente. Sin embargo, en todas ellas ambos elementos están. Porque no pueden tener calidad de vida, sino que tengan seguridad, por ejemplo. O sea, entonces, ellos están pensando en cosas más, más de sentido común. O sea, yo quiero calidad de vida. ¿Ya? Y la calidad de vida para mí es tener un buen sueldo, tener un lugar donde trabajar, poder perfeccionarme, o sea, todo lo que tú puedes sumar como calidad de vida, es mucho, pero eso es un proceso de reideologización. Y en términos de resultados, los que dicen de izquierda, mira la corrupción que tienen, los derechos tradicionales también. No, yo quiero alguien que ordene esta cuestión. Pum. Entonces, la dinámica del pensamiento de este nuevo votante o este votante no ideologizado es que este votante como se expresa en una reideologización. Y esa reideologización tiene que ver con mirar una sociedad en forma distinta. Digamos, o sea, no, digamos, que esté desencantado a la izquierda y a la derecha no significa que se fue a un cuarto sin sonido, como que ha sido sin sonido, sin ventanas, sin nada, entonces no ve nada. No, es mucho más exigente en términos políticos, mucho más exigente en sentido común. Eso lo demostró Macron en Francia, cuando de la nada, puta, o sea, no me acuerdo cómo se viva la patria viva, patria, no me acuerdo cómo se llama el partido que crea, y dejó despoblado al socialismo y a la derecha francesa. Y la izquierda francesa, el socialismo francés hoy día está en el suelo.
¿ya? Entonces, y lo que vale a pasar al PSOE ahora, pero como yo no creo que Sánchez termine su periodo, pero en el fondo es eso. Entonces, la pregunta es cómo se han reideologizado. ¿Ya? Yo creo que según mi estudio, al menos análisis, es por calidad de vida, dignidad de las personas, ¿no es cierto? Desarrollo. O sea, digamos, por ahí, ahí yo creo que es ahí donde ellos buscan las respuestas. ¿Ya? Y que las respuestas a esas tres cosas sean concretas. ¿Hay algún candidato que esté capturando esa idea, más allá de decir que está en el centro? Incluso Meo, ¿ah? Dijo que él sacó unos insertos en el diario diciendo que él era el candidato de los acuerdos del centro. Mike Nichols, en parte, también lo dice, y no sé si a la gente le hace sentido ese centro, pero que después en las bajadas como que no conversa mucho. Yo te diría, o sea, en este minuto hay, ahí sí, ya. En este minuto creo que todos los candidatos van a tratar de acercarse a todo ello. El que aparece con más coherencia es Artés, pero que pero él lo hace desde una trinchera específica. Los otros candidatos tienen la, la debilidad de que no poseen equipo suficiente para poder decir que van a poder hacer algo. ¿Ya? Y a todos no les pasa desapercibido lo mal que le ha ido a Boric por no tener equipos adecuados, por no saber, digamos, negociar con el Congreso, y eso se transforma en una debilidad para todos. O sea, ¿cómo vas a negociar? ¿Cómo vas a demostrar? Es decir, la negociación con el Congreso finalmente es uno de los problemas más complejos que se tiene. O sea, ¿cómo se negocia con ellos? Pero además tienen que negociar con los privados, con el empresariado, tienen que negociar con la sociedad civil, con el Congreso, con los partidos políticos. ¿Cómo hace todo eso? Y además tener resultados en política pública. Bueno, ese modelo de gestión, ya ninguno lo tiene. Ninguno. Ninguno lo tiene. Entonces nadie quiere repetir la experiencia Boric, ¿ya? Porque quiere que las cosas pasen. ¿Ya? Y ahí lo que está, ya aquí entramos a un tema mucho más especial que no depende de los doctores, depende de cómo quien llegue a la presidencia tenga un modelo de gestión, pero que tiene que ser distinto al de Boric, distinto al de Piñera, distinto al de Bachelet. Y entender cómo se gestiona la presidencia para que las cosas pasen. ¿Ya? Entonces, e identificar los obstáculos que la propia burocracia te está colocando en virtud de la cantidad de operadores políticos que han colocado el último gobierno y que han sobrevivido de los otros anteriores. Sí, Guillermo, para terminar, en Bolivia no era sorpresa que pasaran dos candidatos de derecha. ¿En No. Chile se aleja esa opción o en algún momento cuando ganó Jara la primaria, se decía que incluso podría pasar quienes hoy reflejan en la encuesta Matei y Cast? Sin embargo, como Jara se mantiene en ese 30% general de las encuestas, hoy parece más lejana, pero existe la posibilidad que pasaran dos candidatos de derecha en el caso que fuera Cast y Matei, o que Consultándome, Kaiser diera una sorpresa, no lo sé. no. Consultándome, yo te diría que sí, esa posibilidad existe. ¿Ya? Sin embargo, tenés que preguntarme, yo diría, a finales de septiembre, la propaganda electoral empieza el 17 de septiembre. Por lo tanto, a finales de septiembre, octubre, ya vamos a tener una claridad, vamos a saber cómo nos impacta la elección en Bolivia, cómo nos impacta la campaña, digamos, electoral en Argentina, y vamos a saber si la guerra ucraniana sigue o no sigue, y qué pasa con la lógica de Trump en su relación con los países de América Latina, que no existe. Déjame ser abogado del diablo de mis auditores. ¿Todo eso impacta en la carrera presidencial chilena Sí. y En el, parlamentaria? ¿Pero en de lo- qué en- manera? en el porcentaje de personas que está desideologizada y que mira hacia afuera y su sentido común, lo que te decía yo en un minuto. O sea, a ver, Estados Unidos nos coloca un 10% de arancel, y acá me dice que eso no me afecta, que no me preocupe. Yo, que no sé nada de economía ni de política, ¿De no qué te lo hablo? creo. O sea, como no lo creo. O sea, si en alguna parte está, o sea, en alguna parte van a cobrar ese 10%, o no voy a tener un 10% más de capacidad de compra, no sé lo que sea. Entonces, sí le interesa, o sea, es decir, le interesa porque muchos de ellos son pacifistas. Entonces significa mirar que se está rearmando todo el mundo,
de que hay una serie de cosas que no le han dicho, de que ve ve o sea, la fake news, digamos, de una parte respecto a la Putin y Trump, en fin. En septiembre está la reunión teóricamente, ya sea en ASEAN o ya sea en Shanghái, en Beijing, en la eventual reunión entre Trump y Xi Jinping. Entonces, América Latina está sola. El programa de Jara, por ejemplo, no toca nada de relaciones exteriores, nada. Huevo, Claro. huevo, nada, nada. O Eh, sea, cuando lo más relevante, digamos, de claro, punto de contexto, al menos para implementar las cosas. te voy a hacer la última pregunta porque nos tenemos que ir, pero nadie pregunta estas cosas. No sé si tú las sabes. ¿Entra plata del extranjero a las campañas de izquierda y de derecha indistintamente? ¿Hay una dinámica económica que trata de favorecer campañas de izquierda, en el caso de Jara, o de derecha? Por ejemplo, el hecho de que haya un gobierno norteamericano de derecha implica que por algún lado le llega más plata a la derecha, o en el caso de Lula, que viene armando su nuevo Odebrecht a través de Cumbre por la Democracia, le Uh, entra plata a la izquierda. ¿Cómo es eso? Nadie pregunta esto, pero es que eso no, mueve la aguja en las sí, campañas. no voy a la aguja porque, a ver, Sí, po. no, legalmente no entra ninguna, No, sí, digamos, yo sé que legalmente, pero estoy no, es que preguntando lo tengo que que se escucha. decirlo para poder responderte lo siguiente, porque Sí, lo yo contrario, sé. Es horario digamos, de menores. claro, nuestra estructura de financiamiento electoral establece que no pueden haber aportes de extranjeros. Y si hay aporte extranjero, tiene que ser de alguna entidad que está presente en Chile, Claro. fundación, corporación o lo otro que fije la ley. Dicho eso, que si no hay En- eh, hay bastante certeza de que ingresan otros recursos económicos del extranjero, ya sea en forma directa o en forma indirecta. ¿Y eso cómo lo sabemos? Porque por la actividad que se hace en terreno. ¿Ya? O sea, en general, la cultura política electoral de nuestro país es que las campañas en terreno, en territorio, se hacen con efectivo. Ah, digamos, no se hacen con vale vista, ni con cuenta ruta, ni cosas parecidas, se hacen en efectivo. Ya, lo que hace la campaña real en territorio, eso se hace con efectivo. Y eso lo hace la derecha y la izquierda. O sea, créeme que, o sea, que si, digamos, si tú estás en una campaña, digamos, y tú, digamos, vas al encargado o encargada de la macrozona sur que está manejando todo el territorio, tú vas, te subes al avión con tu maletín con lleno de dinero, vas y se lo entrega a ella, a él, o quien sea. Eso suena muy narco y en estos tiempos No, uno dice, bueno, no, eso que lamentablemente, como dejan hacerte la separación, porque acá lo que estoy diciendo es la cultura nuestra y nadie se quedaba con ningún peso de dinero. O antes. sea, era muy por vía la excepción que alguien se quedara con algo, porque lo contrario, no, los partidos políticos son muy rígidos en eso y los niveles de confianza que hay son mayores. Ahora, el tema está en que eso es la lógica. Ahora, como se hace en efectivo, y los candidatos son más independientes cada vez más del partido, que es el problema que tenemos hoy día. Es decir, la estructura de los partidos se ha ido debilitando interna, por lo tanto su institucionalidad también. Entonces, el candidato o candidata recibe dinero por la vía tradicional del partido, pero también no se abre la posibilidad de que otro le entregue dinero en efectivo. Y ahí aparecen los narcos, que es localizado. También está la posibilidad, y esto es solamente una hipótesis, que otros países que digamos, hagan ingresar dinero directamente a los partidos para poder, ya sea apoyar a un candidato o asegurarse de que haya inestabilidad democrática o hacer que haya debilidad democrática, etcétera. Entonces, y Chile es un referente en muchas cosas, por lo tanto, el interés de varios actores, ya tanto nacionales, internacionales o de crimen organizado, está patente, y lo cual uno esperaría de que tanto el CERVEL como otras entidades encargadas de fiscalizar el gasto electoral pudiesen sumar 2 más 2, o sea, vale decir, 7 partidos recibe 100, y el costo de lo que tienen en la calle son a todas luces 500, o sea, ¿dónde sacó la diferencia? O sea, ahí necesitamos una Dorothy Pérez, si tú gustas, que pregunte sobre eso. Sí, bueno, el yate de Heraldo Muñoz recaudando plata para Michelle Bachelet de Estados Unidos ya queda corto en la realidad que estamos viviendo ahora en Chile. Guillermo Holzman, analista político, consultor, experto en inteligencia, en seguridad y director de Analítica Consultores. Muchas gracias por estar hoy en la entrevista de Nicole Rodríguez. Extenso análisis. El mail del programa, nicolperiodistachile@gmail.com. Nos vemos la próxima semana. Que tenga una buena jornada, Guillermo. Igualmente para ti, buena semana. Chao. Chao, chao.